Vamos a comenzar con la parte de funciones correspondiente a la cátedra de análisis matemático. Vamos a hacer un recorrido de los diferentes tipos de funciones. Con esto vamos a dar por comienzo la definición de funciones. Esa definición de funciones donde incluye una variable independiente y una variable dependiente. Normalmente le vamos a asignar a x como variable independiente y a y como variable dependiente. En matemáticas tiene una representación de esta expresión, es una notación que se conoce como notación de Euler. Esa notación de Euler es la que vamos a hacer hincapié durante todo el recorrido de la cátedra, es decir, y igual a f de x, en donde x representa la variable independiente e y representa la variable dependiente. Luego vamos a hablar de las características de las funciones. Las características de las funciones en donde tenemos que tener en cuenta, primero que nada, el dominio y el recorrido, o muchas veces también conocido como rango. Bueno, el dominio son los posibles valores que puede tomar la variable independiente y el rango o recorrido son los valores que puede tomar la variable dependiente. Si vamos a un gráfico, en el gráfico podemos observar cuál es el dominio y cuál es el rango. Este es un gráfico en donde tenemos como eje horizontal, el cual nosotros normalmente lo representamos con X, en donde tiene una representación a través del tiempo. Y un eje vertical que tiene una representación a través de la temperatura, en grados centígrados. Si observamos el tiempo dentro del eje horizontal, el valor mínimo es ¿quién? Es 0, hasta llegar al valor máximo, que es 24. Eso lo colocamos entre corchetes y estamos señalando de 0 a 24. Por eso en la parte izquierda del gráfico tenemos dominio igual entre corchetes 0 a 24. Es decir, que vamos desde 0 a 24 en esta función. No debemos olvidar que estamos hablando del dominio. Todo lo que funciona o todo lo que se desplaza o todos los valores que puede tomar nuestro eje horizontal. Ahora nos centramos en el eje vertical, que es allí donde hablamos de recorrido o rango. Y en este caso estamos hablando de temperatura, cuál es la temperatura mínima y cuál es la temperatura máxima. Si observamos la temperatura mínima en el gráfico y nos recorremos hacia la parte del eje vertical que corresponde a la temperatura, estamos hablando entre menos 4 y menos 6, que corresponde exactamente a menos 5. Y que tiene como valor máximo entre los valores 6 y 8, sobre el eje Y por supuesto, que es exactamente 7. Por eso decimos que el recorrido o rango es justamente entre menos 5 a 7 entre corchetes, porque lo toma inclusive a los valores menos 5 y 7. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de una función es una función lineal en donde el dominio y el rango de esas funciones son los reales. De hecho, el dominio y el rango de este tipo de funciones siempre va a ser los reales, a no ser de que tenga alguna restricción. Otro de los tipos de características que podemos observar con respecto a las funciones son el crecimiento. Cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente. Si observamos en el primer gráfico, tenemos creciente y decreciente de una parábola que tiene la concavidad hacia abajo y que tiene marcado en el punto A como un punto máximo, que lo marcamos en el gráfico con un punto negro y arriba la palabra máximo. Entonces, si la recorremos a la gráfica o ponemos el dedo sobre la gráfica de esa función, vamos a observar que la gráfica va en constante ascenso hasta llegar al punto máximo, que es el punto negro que lo estamos marcando en el primer gráfico. A partir del primer gráfico, del punto negro hacia la derecha, observamos, o del punto máximo, observamos que la gráfica comienza a decrecer. Quiere decir entonces que tiene ciertos intervalos de crecimiento. Un intervalo que viene desde menos infinito hasta el punto A, que es el punto máximo, como una función creciente. A partir del punto A hacia la derecha, hacia infinito, tenemos una función decreciente. Si vamos al gráfico de la par, observamos que tenemos algo parecido, pero que ahora la concavidad de esa parábola es hacia arriba.
entonces cuando la recorremos de izquierda hacia derecha sobre la gráfica, por ahí podemos poner el dedo sobre la gráfica, vamos a observar de que eso decrece justamente hasta el punto mínimo, que es que si observamos ese punto mínimo trasladado al eje X, el mismo punto A, hasta ahí es decreciente. Desde el mismo punto A hacia infinito observamos que crece. Eso es el estudio del crecimiento de una función. Otra de las características importantes de las funciones son las intersecciones con los ejes. Las intersecciones con los ejes en donde podemos determinar dónde corta el eje Y y dónde corta el eje X. Si vamos al gráfico que tenemos de la gráfica de esa función lineal, observamos que gráficamente en el eje X la recta corta justamente en x igual a 4. De igual manera, y es tan solo casualidad porque no siempre sucede, sobre el eje Y corta también en el punto y igual a 4. Analíticamente, ¿cómo hacemos para calcular esos valores? Bueno, cada vez que quiero calcular la intersección con el eje X, lo que debo hacer es hacer x igual a 0 y le reemplazo una función, como lo que tenemos ahí marcado en la pantalla. Decimos corte con el eje Y, si ustedes lo pueden leer. Para x igual a 0, observan que se ha reemplazado x por 0, se resuelve esa operación menos 0 más 4, que eso es igual a 4, y me da justamente el valor 4, que es el corte en el eje Y. Ahora, de manera análoga, hacemos el corte en el eje X. Eso significa ahora que el que vamos a hacer 0 es a la variable Y. Por lo tanto, me quedaría Y igual a 0 y la ecuación me quedaría menos 0 igual a menos x más 4, como lo que estamos marcando ahí en la pantalla. Y después, haciendo un pasaje de términos, llegamos que x igual a 4. Esto es tan solo casualidad de que justo el corte sea en x igual a 4 y en y igual a 4. Sucede a veces de que quizás no tenga intersección tanto en el eje X como en el eje Y, o quizás no tenga intersecciones en el eje Y, pero sí la tenga en X, o si las intersecciones existen, pueden ser distintas. Eso es totalmente característico de cada función. Vamos a ver los tipos de funciones. Podemos hablar de funciones algebraicas, funciones trascendentes, funciones especiales, ¿sí? Y vamos a observar algo. Dentro de las funciones algebraicas hablamos de polinómicas, racionales y irracionales. Bueno, son todas aquellas que se pueden expresar siempre y cuando haya un número finito de operaciones, suma, resta, producto, y en la que contenga también raíces y potencias. Entonces, cuando vemos una función polinómica en donde contiene raíces, estamos hablando de una función irracional. Ahora, si vemos una función polinómica en donde aparecen cocientes y además en el denominador aparece nuestra variable independiente x, estamos hablando de una función racional. Luego, podemos hablar de las funciones trascendentales o funciones trascendentes. Esas funciones trascendentes se dividen justamente en las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Hay otro tipo de funciones trascendentales como las funciones hiperbólicas, pero no vamos a hacer hincapié justamente en esta cátedra con las funciones hiperbólicas. Solamente tenemos que recordar las funciones exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Luego estamos marcando allí las funciones especiales. Las funciones especiales como la función valor absoluto, la función signo de x, las funciones que están en ramas o funciones en trozo, la función parte entera de x, la función signo, bueno, ya se la marqué, la función signo. En realidad hay muchísimas funciones especiales que son combinaciones a través de otras funciones. Vamos con el primer tipo de función, que es la función constante. Bueno, su expresión analítica es de la forma y igual a k, en donde k es cualquier número real. La gráfica de este tipo de función es tan solo una línea recta, y la cual el valor de x, la función siempre puede tomar un valor k, que por lo tanto y no depende del valor que tome x, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de función es la tarifa telefónica, en el cual el precio mensual es siempre el mismo, independiente del número de llamadas que se haga. Por eso, normalmente acá la gráfica de la función es una línea recta horizontal paralela al eje X.
Veamos un ejemplo. Representa gráficamente la función y igual a 3. Bueno, para hacer la representación gráfica podríamos hacer una tablita de valores como la que estamos marcando ahí. Van a observar que allí puse para x, que es la variable independiente, 1, 2, 3. Pero ese 1, 2, 3 son valores arbitrarios, podría haber puesto valores negativos. Normalmente se recomienda poner valores pequeños, chiquitos, ¿sí? Así los gráficos no sean tan grandes, si no vamos a tener que trabajar a escala. Y por supuesto, como la función es constante, quiere decir que los valores de la ordenada son todos los mismos, en este caso 3. Y su representación gráfica, bueno, es una línea recta que la he marcado con azul, paralela al eje X. Veamos el análisis de esa función. ¿Qué es lo que tendría que analizar? Bueno, tendría que analizar, por empezar, el dominio, el rango o recorrido, la función si es continua y si tiene máximos y mínimos. Vamos a usar el dominio. Bueno, son todos los reales. Podemos asignar los valores que queramos dentro de la variable independiente. En este caso, el rango o recorrido es un único valor. Quiere decir que es un conjunto unitario de un único valor, en este caso 3. La función es continua, no tiene ningún pequeño ni gran salto. Es decir, si la recorremos no levantamos nunca el dedo cada vez que recorremos la trayectoria de esa función. Es constante, su clasificación es constante, no tiene máximos ni mínimos, pues se mantiene constante. Y la intersección con los ejes, bueno, con el eje X podemos ver gráficamente que no tiene intersección, solo intersecta al eje Y en el punto Y igual a 3. Luego podemos hablar de la función afín. La función afín que tiene su expresión analítica como la que estamos mostrando y gráficamente solamente tiene dos tipos de gráficos, ¿sí? Un gráfico que puede ser creciente y un gráfico que puede ser decreciente. Si vamos al gráfico de la izquierda podemos observar que si la recorremos de izquierda a derecha a la gráfica de esa línea recta roja, vamos a observar que el dedo va a ir subiendo sobre la gráfica si la recorremos en el mismo sentido que la gráfica. De la misma manera, si la recorremos de izquierda a derecha al gráfico que está a la par, con el dedo asentando sobre la gráfica de esa función que está marcado con rojo, vamos a observar que eso desciende. Por lo tanto, estamos hablando de una función creciente y decreciente. Este tipo de función se conoce como la función afín, en donde, como he marcado ahí, su expresión analítica es y igual a mx más b. M representa la pendiente de esta función y b representa la ordenada al origen. M me indica la inclinación que puede tener la recta. Eso va a depender justamente de la asignatura de esa pendiente. Y B representa dónde puede cortar justamente al eje de ordenada. Un ejemplo de esta función afín podría ser la tarifa telefónica, normal, es decir, la mensualidad, que es la suma de las cantidades fijas, manteniendo de la línea, y de otra cantidad que depende del número de llamadas. Y así, en realidad, hay muchos ejemplos que podríamos dar con la función afín. Veamos. ¿Cómo hacemos justamente para la representación? La representación gráfica o lo que representa la ordenada al origen. Si observamos ahí en el gráfico, el valor que toma la función cuando x es igual a 0 en la gráfica es el punto donde corta al eje Y. ¿Sí? Que lo estoy marcando justamente ahí. M, que es la pendiente, como le decía recién, es la inclinación que tiene la recta, la vamos a marcar ahí. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la pendiente? Se la calcula justamente con esta formulita en donde I2 e I1 son las segundas componentes de cualquier par de coordenadas, porque recuerden que una recta es una sucesión infinita de puntos. Allí tenemos muchísimos puntos, podemos seleccionar dos puntos cualesquiera, y de esos puntos cualesquiera que seleccionemos, son coordenadas, y las coordenadas tienen una primera y una segunda componente. La segunda componente son las que hacen referencia a I1 y a I2. El orden en que se las asigna es totalmente indistinto, quiere decir que podemos elegir cualquiera. De la misma manera tienen su correspondiente componente que corresponden a los valores x1 y x2, el cual debe tener
el mismo orden que genera la fórmula, pero la selección es totalmente indistinto. Y eso me da justamente el valor de la pendiente. ¿Sí? Y la pendiente, bueno, como les decía, es la inclinación justamente que tiene la gráfica de la recta con respecto al sistema de eje cartesiano. Veamos un ejemplo. Vamos a ver la ordenada en el origen, ahí la estamos marcando en 1, 2, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña escalera como para que vayan viendo cómo esto va avanzando. Una unidad hacia la derecha y sube 2 unidades. Miren ustedes. Quiere decir entonces que tiene una pendiente igual a 2 sobre 1, que eso es igual a 2. Veamos la ordenada al origen en i igual a 3, como lo estamos marcando acá. Baja 2 unidades y avanza una unidad hacia la derecha, como lo estamos marcando. Quiere decir entonces que tiene una pendiente menos 2 sobre 1 igual a menos 2. Veamos otro ejercicio que sirva como ejemplo. ¿Cuál es la ecuación que corresponde a la gráfica? Bueno, como la gráfica es una línea recta, su ecuación general, o una ecuación afín, una función afín, su ecuación general es de la siguiente forma: y igual a mx más b. La pregunta sería ¿cuánto vale b? Que lo estamos señalando ahí. Bueno, ¿cuánto vale b? Nuestra respuesta sería b igual a 1. ¿Cuánto vale m? Y bueno, aplicando la formulita que habíamos dado en la diapositiva anterior, observamos que 9 menos 5, que corresponden justamente a las ordenadas a las segundas componentes de las coordenadas que hemos seleccionado y a las primeras componentes de las coordenadas correspondientes, en donde hacemos la diferencia y obtenemos el valor 2. Quiere decir entonces que nuestra ecuación está dada por la siguiente función afín, y igual a 2x más 1. Gráficamente ya la hemos observado. ¿Y cuál sería el análisis de esa función? Bueno, tienen dominio los reales, el recorrido rango son los reales que habíamos mencionado, es una función continua, es una función creciente en todo su dominio, también se la conoce como función monótona creciente, y no tiene máximos ni mínimos. Veamos otro ejercicio. ¿Cuál es la ecuación que corresponde a la gráfica? ¿Sí? Como la gráfica es una línea recta, su ecuación general, bueno, nosotros ya lo sabemos y podríamos preguntarnos cuánto vale b. Bueno, b vale menos 5. ¿Cuánto vale m? M, bueno, aplicando la formulita, observamos que ya tenemos nuestra pendiente y nuestra ordenada al origen, con el cual formamos nuestra ecuación, que ahí estamos marcando con 1, pero no es necesario que coloquemos ese 1, solamente lo marcamos para que ustedes puedan observar, es decir, con un fin didáctico, para que ustedes puedan observar que el 1 que se ha obtenido de esa pendiente está allí, pero no hace falta, por razones de estéticas, en matemáticas no lo colocamos. Veamos el análisis de esa función. El dominio son los reales, el recorrido o rango los reales, la función es continua, la función es creciente, monótona creciente, no tiene máximos y no tiene mínimos. ¿Sí? Veamos cuál es la forma para representar gráficamente a partir de la función. Primero que nada, se hace una tabla de valores. Con 2 puntos ya es suficiente para poder graficar una recta. Y las gráficas de las rectas no van a tener otra forma que las que estamos marcando en la pantalla. Supongamos que tenemos el análisis de la siguiente función, y igual a menos 2x más 7. Bueno, el dominio son los reales, el recorrido o rango los reales, es una función continua,
es decreciente justamente porque la pendiente es negativa. Van a observar que pendiente negativa, función decreciente, pendiente positiva, función creciente. Las rectas no tienen máximos ni mínimos. Y cuando hacemos las intersecciones con los ejes o los ceros de la función, la intersección con el eje y para x igual a 0 es y igual a 7, y para la intersección con el eje x para y igual a 0, bueno, resolviendo en esa ecuación llegamos a que es x igual a 7 medios. ¿Sí? Veamos otra función. En este caso tenemos 0.5 x menos 0.5. Bueno, el análisis es muy parecido. También es el dominio, el rango. Lo único que varía es justamente que ahora la función es creciente porque la pendiente es positiva y que la intersección con el eje x es justamente en x igual a 1, creo que no lo puse allí, y la intersección con el eje y es en y igual a menos 0,5. Vamos con la función cuadrática. Bueno, la función cuadrática tiene una expresión analítica bastante particular en la cual observamos que es una función de segundo grado. Este tipo de función, su gráfica está dada a través de una parábola que puede ser con la concavidad hacia arriba, con la concavidad hacia abajo. Para hacer la representación gráfica no es necesario hacer una tabla de valores, solamente nos basta calcular los puntos de intersección con el eje X y sacar, por supuesto, las coordenadas del vértice. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para sacar las coordenadas del vértice? Le voy a proponer la formulita x igual a menos b sobre 2 por a, en donde a y b son justamente los coeficientes cuadráticos y lineales. A es el coeficiente cuadrático, b es el coeficiente lineal. Bueno, aplicando esta formulita lo que hacemos es obtener justamente la primera componente de la coordenada del vértice. ¿Y cómo hago para sacar la segunda componente de la coordenada del vértice? Basta solamente en reemplazar por x el valor obtenido de esta fórmula y así obtenemos la segunda componente de la coordenada del vértice. Vamos a hacer un ejemplo. Si miramos ahí el siguiente ejemplo, tenemos una ecuación cuadrática completa. ¿Cómo hacemos la coordenada del vértice? Bueno, utilizamos la formulita menos b sobre 2 por a. Señalamos quién es a y quién es b. En esa ecuación cuadrática, a es 1, b es igual a 2. Lo reemplazamos allí. Haciendo esas operaciones algebraicas, llegamos a que y es igual a menos 1. Resolviendo o reemplazando menos 1 en la ecuación, obtenemos que y es igual a menos 6. Ya tenemos la ecuación, la coordenada del vértice. Ahora hacemos lo mismo, la intersección con el eje y la intersección con el eje x. Hacemos x por 0, vamos a reemplazar en donde haya la variable x, la reemplazamos por 0. Y de hecho nuestro valor es y igual a menos 5. ¿Cómo hacemos el cálculo de la intersección con el eje x? Bueno, usamos toda esa función, la igualamos a 0. Vamos a tener que aplicar Bhaskara. Y cuando aplicamos Bhaskara encontramos dos raíces, en este caso 1.45 y menos 3.45. La representación gráfica. Bueno, ahí les hice un pequeño tablita de valores y cuando vamos a la representación gráfica van a observar la siguiente gráfica. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Si tenemos la ecuación y igual a x cuadrado más 2x menos 5, observamos que el coeficiente cuadrático es positivo. Eso me está indicando que la concavidad de la parábola es hacia arriba. ¿Sí? Veamos el análisis de la función. Bueno, el dominio son todos los reales. El rango, ahí vamos a ver el gráfico y en el rango tenemos que, o el recorrido, observar sobre el eje y o sobre los valores que puede tomar el eje y. Sobre el eje y, hacia el lado positivo, los toma todos, porque la gráfica la podemos seguir prolongando indefinidamente. Pero hay un punto mínimo de esta gráfica, que más o menos está un poquito más abajo de menos 5. No se ve bien en el gráfico, pero en el análisis se marca de que es en menos 6 cerrado, porque lo toma.
Quiere decir entonces que el mínimo valor que tiene la gráfica de esta función hacia el infinito es justamente el rango. Bueno, la función es continua, es decreciente, acá podemos observar que es decreciente desde menos infinito hasta menos 1, justamente hasta el punto de la coordenada del vértice, y luego es creciente desde menos 1 hasta infinito. Una pregunta que normalmente siempre hacen los alumnos es que cuando se hace el estudio del crecimiento de una función, siempre observamos lo que sucede en el eje de abscisa, es decir, en el eje horizontal. ¿Cuál es el mínimo? Y bueno, el mínimo es justamente en x igual a menos 1. Veamos otro ejemplo. Allí tenemos otro tipo de función, le calculamos el vértice, la intersección con el eje Y, la intersección con el eje X. Acá las intersecciones con el eje X me dan el menos 2 y 1. Y bueno, como el coeficiente es cuadrático es positivo, la concavidad de la gráfica va a ser hacia arriba, como la que tenemos marcada allí. El dominio también son los reales. El rango, fíjense ahora que va de menos 4.5, que analíticamente lo hemos calculado justamente acá, en las coordenadas del vértice, pero cuando reemplazamos la fórmula encontramos menos 0.5 y reemplazamos ese menos 0.5 para calcular la segunda componente correspondiente a la coordenada del vértice, en el cual obtenemos menos 4.5. ¿Sí? Bueno, si hacemos otro recorrido de otro tipo de función cuadrática, ya cuando tenga el coeficiente cuadrático, van a observar de que en este caso, si pasamos hacia el final, vemos que la intersección con el eje X me da justamente una raíz de un número negativo, quiere decir que no es real. Eso me está indicando que la gráfica de esa función no intersecta el eje X. Por lo tanto, hemos obtenido una gráfica de este estilo. Tenemos la concavidad hacia abajo, ¿sí? El recorrido acá es de menos infinito hasta menos 2. El rango, bueno, sigue siendo, perdón, el dominio sigue siendo los reales. Bueno, el punto máximo es en x igual a menos 1. Los intervalos de crecimiento varían. Ahora ya decrece de menos 1 a infinito y crece justamente de menos infinito a menos 1. No tiene intersección con el eje x, solamente tiene intersección con el eje y es en el punto y igual a menos 3. Vamos a ver ahora las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas en las que el numerador y el denominador son un polinomio. Por ejemplo, lo que ustedes tienen marcada allí en la pantalla. Hay un caso particular justamente de las funciones racionales. El caso particular es a través de la siguiente expresión, cuando y es igual a k sobre x, en donde k es cualquier número real siempre y cuando sea distinto de 0. Cada vez que ustedes estén ante la presencia de este tipo de expresiones, quiere decir que estamos trabajando con funciones racionales. Normalmente cuando tenemos una función racional de este tipo se dice que y es inversamente proporcional a x y la gráfica de esta función está dada por la siguiente expresión, que se denominan más o menos hipérbolas equiláteras porque son simétricas con respecto al centro de coordenadas. Allí vamos a observar de que este tipo de funciones no tiene máximo ni tiene mínimo y son funciones discontinuas y la discontinuidad radica justamente en x igual a 0 e y igual a infinito. La función es decreciente siempre y cuando el valor de k sea un número negativo y es decreciente cuando el valor de k sea, o el signo de k mejor dicho, sea mayor que 0 o positivo. Vamos a un ejemplo. Y igual a 20 sobre x. Para representar gráficamente, lo que hacemos es hacer una tablita de valores. Y cuando hacemos esta tablita de valores, recuerden que a x le asignamos valores totalmente arbitrarios. Yo hice ahí unos valores arbitrarios, solamente de la parte positiva. Y por supuesto que cuando reemplazamos esos valores en x, vamos a obtener sus correspondientes valores, que son 20, 10, 5, como lo que estamos marcando. Y la gráfica la podemos observar, que es la parte positiva de la hipérbola equilátera.
Si hiciera la parte negativa o le asigno a esa tabla, le añadimos otra tabla con los valores negativos, en vez de 1, 2, 4, 5, 10 y 20, le añadimos otra tabla que tenga menos 1, menos 2, menos 4, así hasta llegar a menos 20, lo único que voy a obtener son los mismos valores, pero también negativo. ¿Qué quiere decir? Que la rama de esa hipérbola que tenemos ahí en el primer cuadrante se va a trasladar como un espejo hacia el tercer cuadrante como una hipérbola. Y así vamos a formar justamente esa hipérbola equilátera. Veamos cuál es el análisis de esa función. Bueno, el dominio son los reales excepto el 0. ¿Por qué? Porque podemos dar cualquier valor desde menos infinito justamente hasta 0. 0 no le puedo dar porque la división por 0 no está definida. El recorrido rango también son los reales y el 0. Decreciente en todo su dominio. Si empezamos a analizar eso, recorremos de izquierda a derecha, nos vamos a dar cuenta que es decreciente en todo su dominio. Las funciones racionales no tienen máximos ni tienen mínimos. Veamos las funciones a trozos o funciones de ramas. Las funciones a trozos o funciones de ramas son funciones en las cuales aparecen justamente una función en el cual están definidas de acuerdo a restricciones. El dominio para este tipo de función justamente son los reales. Si observamos, a pesar de que tenga un pequeño salto, porque lo que he marcado ahí con línea de trazo verde, hay un pequeño salto, quiere decir que la función no es continua, pero cualquier valor que le asignamos sobre la variable x siempre va a tener su correspondiente valor. El rango ya es particular, porque si observamos que el valor mínimo lo toma justamente esa parábola que tiene la concavidad hacia abajo, que es 0. Por eso lo toma de 0 hacia infinito. ¿Es discontinuo? Sí, es discontinuo en x igual a 1, porque ahí tiene un pequeño salto finito. Decreciente, sí. Desde el lado izquierdo, cuando vemos esa parábola, cómo decrece hasta el punto 0, y a partir del punto 0, la otra parte de la parábola, la otra pequeña parte de la parábola, crece. Es decir, que crece justamente de 0 hasta 1. Pero no tan solo sigue creciendo de 0 hasta 1, sino que después de 1 sigue creciendo a través de la línea recta. Por eso es que la función es creciente desde 0 hasta infinito. ¿Tiene un máximo? No, no tiene máximo. ¿Tiene un mínimo? Sí, tiene un mínimo en x igual a 0. ¿Cuál es la única intersección que tiene? Justamente en 0, 0. Bueno, para terminar lo que corresponde a la función racional, justamente P y Q son polinomios. Se supone de que P y Q no tienen factor común. Entonces las gráficas se ven bastante diferentes de acuerdo al tipo de funciones polinómicas que estén involucradas, tanto en el numerador como en el denominador. El dominio de la función racional consiste justamente en los números reales, excepto aquellos que en el denominador sea 0. Es decir, que al graficar una función racional se debe poner muchísima atención, pero muchísima atención al comportamiento de la gráfica cerca de esos valores, debido a que poseen asíntotas verticales, asíntotas horizontales. En términos más o menos informales decimos que una asíntota es una función el cual está representada a través de una línea gráfica, una línea a través de trazos, en donde la gráfica de la función se aproxima tanto como se quiera, pero que nunca la llega a tocar. Si observamos el siguiente gráfico que le voy a proponer allí, van a observar que tenemos una asíntota más o menos en x igual a 3, si no me equivoco. No está marcada allí, pero más o menos en esa, una asíntota vertical, y justamente en y igual a 0, es decir, el eje x funciona como asíntota horizontal. Bueno, la definimos a las asíntotas tanto horizontales como verticales. Si tenemos una función racional de ese tipo, la asíntota vertical, bueno, es una función de este tipo. Es una línea recta que la estamos marcando allí con x igual a 1, la asíntota horizontal con y igual a 1. En este caso coinciden los valores de la asíntota vertical o horizontal, pero no siempre sucede. Quiere decir entonces que el dominio de esa función para esa función f de x igual a x más 1 sobre x menos 1
el dominio de esa función son los reales excepto el 1, porque el 1 no está dentro del dominio de esa función. Si reemplazamos 1 dentro de la ecuación de esa función, vamos a obtener una división por 0, el cual la división por 0 no está definido. Y los otros valores se aproximan tanto como se quieran, pero nunca llegan a ese valor. Por eso es que decimos que I igual a B es una asíntota horizontal. El análisis de la función racional, bueno, muy parecido al que hemos marcado. Nosotros en las diapositivas anteriores habíamos mencionado la función racional que estaba siempre como hipérbola equilátera, estaba centrada en el origen. Este es un ejemplo de una hipérbola en donde no está centrada en el origen, está desplazada justamente en el punto 1, 1, que es el punto de intersección entre las asíntotas que estamos marcando allí con línea de trazos. Ahora, si volvemos a la función a trozos o funciones en ramas, allí un ejemplo claro es como la que estamos marcando allí. Hemos colocado las ecuaciones. Van a observar que tenemos x cuadrado si x es menor que 1. Allí eso que dice si x es menor que 1 y si x es mayor o igual que 1, en matemáticas se le llaman restricciones. Son las restricciones que tiene la función. X cuadrado o la función x cuadrado la vamos a utilizar para todos los valores que sean menores que 1. Hasta los valores muy, pero muy cercanos a 1, pero no utilizándolo a 1. De hecho, se lo utiliza al 1, se lo evalúa y se lo coloca como un 0 como el que estamos marcando allí en la gráfica. ¿Sí? Van a observar en la gráfica como un pequeño 0 por donde pasa esa línea de trazo. Significa justamente que en 1 es abierta la gráfica de esa función. Y para los valores mayores o iguales que 1, vamos marcando la representación gráfica de la función lineal 2x más 1. Otra de las funciones especiales es la función valor absoluto. La función valor absoluto, que ya lo habíamos estudiado en clase en uno de los trabajos prácticos, creo que es un trabajo práctico número 1, hablamos de desigualdades y hablamos de valor absoluto, que transforma un número negativo en positivo y al número positivo lo deja como está, y que la representación o la interpretación gráfica es justamente la distancia que hay al origen. Allí tenemos el dominio de la función valor absoluto, son todos los reales, es decir, que no tiene restricciones, el dominio se le asigna, pero de acuerdo a la definición de valor absoluto, el rango recorrido siempre lo va a tomar justamente desde 0 hacia infinito. Y eso va a depender justamente del valor máximo o del valor mínimo que tenga ese valor absoluto. ¿Sí? Vamos a hacer unos ejemplos. Allí he marcado 3 gráficas de valor absoluto. Las gráficas de valor absoluto normalmente son como una especie de B, porque al estar definida como valor absoluto lo que hace es que quebrar a una función lineal, es decir, la parte negativa, hace un quiebre y la coloca a las dos partes, tanto negativa como positiva. Por eso es que la gráfica del valor absoluto está representada normalmente o generalmente como una B. La he marcado alguna con celeste, otra con rojo y otra con negro, dentro del mismo sistema de ejes cartesianos. Si observamos allí en la pantalla, vamos a observar que tenemos I igual al valor absoluto de x más 10, que esa está desplazada 10 unidades sobre el origen. Luego tenemos con rosa I igual al valor absoluto de x. Esa está justamente centrada en el origen, que es la gráfica común del valor absoluto. Y con negro I igual al valor absoluto de x más 2, que está desplazada 2 unidades a la izquierda. Entonces hay una diferencia del desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. Cuando el valor numérico constante, en este caso el más 10, está fuera del valor absoluto, quiere decir que la función valor absoluto sufre un desplazamiento vertical. Cuando el valor numérico está dentro de las barras de valor absoluto, la gráfica de la función sufre un desplazamiento horizontal. ¿Sí? Bueno, en todos los casos el rango de esa función es desde 0 hacia infinito. La función es creciente desde un punto hasta otro. Si observamos para la primera función, valor absoluto de x más 10 es decreciente de menos infinito hasta 0 y desde 0 hacia infinito son crecientes. Este estudio de crecimiento vale justamente para las 3 funciones.
vamos a ver otros de los tipos de funciones exponenciales. La función exponencial, como la tenemos marcada allí, está dada por esa expresión donde a tiene que ser distinto de 0 y a igual a 1. Bueno, la función exponencial con base se define para todos los números reales, y si hacemos algunos par de ejemplos como para que podamos identificar las funciones exponenciales, podemos tener algo así. Allí tenemos en donde la base es mayor que 1, y para la otra en donde la base, puse mayor que 1, pero es menor que 1, como lo tenemos ahí, pero bueno, ya vamos a marcarlo. ¿Qué es lo que sucede? En la primera, si analizamos el dominio, son los reales. Le podemos asignar cualquier valor a x, no va a haber problema. Conjunto de salida, o por allí, como le llamamos, rango, nosotros vamos a trabajar con rango, de 0 hacia infinito. ¿Qué quiere decir entonces? De que si observamos la gráfica de la función que está hacia la izquierda, solamente toma desde 0 hacia infinito. Hay una pequeña asíntota, en este caso en i igual a 0, y los puntos de intersección son justamente en i igual a 1. ¿Qué pasa con el crecimiento de la función? La función es creciente y justamente tiene una asíntota horizontal. Para la función que tenemos a la derecha, i igual a menos 2x, ¿cuál es el dominio? El dominio son los reales, el conjunto de salida, o nosotros estamos hablando del rango. Acá el rango viene desde menos infinito hasta 0. Si observamos la gráfica, vemos que viene desde abajo y parece acercarse y querer tocar al eje X, pero nunca lo toca. ¿Por qué? Porque justamente el eje X es una asíntota horizontal, justamente en i igual a 0. ¿Cuál es el punto de corte o la intersección con el eje y? Es justamente en i igual a menos 1. Con el eje X no hay intersección. También es una función decreciente y bueno, y tiene una función, tiene una asíntota horizontal. Veamos otros ejemplos más de la función exponencial. Acá tenemos i igual a 0.5 elevado a la x e i igual a menos 0.5 elevado a la x. Acá estamos señalando dos valores que están comprendidos entre 0 y 1. Si hacemos el análisis, el dominio son los reales, el rango desde 0 hacia infinito, observando la gráfica, tiene una asíntota horizontal justamente en i igual a 0, es decreciente. Si ahora observamos la función que tenemos hacia la derecha, en lo único que varía es justamente que ahora es menos 0.5. Bueno, el dominio son los reales. El rango, bueno, el rango ya viene de ¿quién? Desde 0 hacia menos infinito. La asíntota, justamente en i igual a 0. La función es creciente. Y así hemos analizado lo que son las funciones exponenciales. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa si a ese exponente le sumamos un valor? Bueno, la función cuando le sumamos un valor sufre un desplazamiento horizontal, dependiendo de que se le sume o se le reste un valor que le podemos llamar un valor b. Si hacemos la representación gráfica de la función que tenemos allí en la pantalla, vamos a observar. ¿Cuál es el dominio? Bueno, el dominio son los reales. ¿Cuál es el rango? Desde 0 hacia infinito. ¿Cuál es la asíntota? En i igual a 0. ¿Qué tipo de función es? O el estudio del crecimiento. Es una función creciente. ¿Cuál es la intersección? La intersección con el eje y es justamente en i igual a 4. Con el eje x no existen intersecciones. Luego podemos hablar de otro tipo de función que es la función exponencial, ¿sí? Esa función exponencial hemos representado gráficamente. En un gráfico hicimos las dos representaciones de la función exponencial natural. Con azul i igual a e a la x y con rojo i igual a e a la menos x. Las gráficas son muy parecidas, nada más que es un tipo de función especial porque nosotros la vamos a utilizar mucho, pero mucho durante el cursado de esta cátedra. Y tenemos la función inversa. La función inversa que es la función logarítmica en donde tomemos un número real a
que sea distinto de 1, al cual nosotros lo denotamos como base. Entonces, si hacemos la representación gráfica de manera genérica de una función logarítmica, vamos a ver como la gráfica que tenemos allí en la pantalla, en donde así al logaritmo de x en base a es el exponente al cual se le debe evaluar la base a para dar con x. Es como se define justamente el logaritmo. Tenemos distintos tipos de logaritmos, logaritmos comunes, logaritmo natural y una fórmula de cambio de base. Cuando hablamos de logaritmo natural estamos hablando del logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano que tiene como base el número e. Y cuando hablamos de logaritmos comunes, bueno, hablamos normalmente con logaritmo en base 10, pero hay otros logaritmos en diferentes tipos de base. Y hay una fórmula que nos permite justamente cambiar, ir de una base a otra, que es la que le estoy proponiendo ahí, que es el cociente de dos logaritmos que tienen igual base para x y para b. Si hacemos la representación gráfica de la siguiente función, vamos a ver cuál es el dominio. Acá estamos hablando del dominio que son los reales positivos. ¿Cuál es el rango de esa función? Si observamos gráficamente puede tomar todos los valores, así que el rango son los reales. ¿Existe asíntota? Sí, existe una asíntota en x igual a 0. ¿Qué tipo de función es? Es una función decreciente, creciente. En este caso es una función creciente. Tiene una asíntota vertical. Bueno, ¿qué pasa con los desplazamientos verticales o desplazamientos horizontales? Si observamos allí, les hice un cuadro para un desplazamiento vertical y para un desplazamiento horizontal. Cada vez que n o el valor esté fuera de lo que está afectado al logaritmo, estamos hablando de un desplazamiento vertical. Y si el número está incluido dentro de lo que está afectado el logaritmo, estamos hablando de un desplazamiento horizontal. ¿Cuál es la gráfica de una función con desplazamiento vertical? ¿En qué varía? Bueno, la vamos a ver ahí como lo tenemos. Y si hacemos un pequeño análisis, el dominio, bueno, son los reales positivos, el rango son los reales, es una función creciente y tiene una asíntota en x igual a 0. Ahora si miramos las funciones con desplazamiento horizontal y la graficamos, vamos a obtener la siguiente función. ¿Cuál es el análisis? El dominio viene desde menos 3 a infinito, miren cómo va cambiando, el rango son los reales, es una función creciente y esta ya tiene una asíntota en x igual a menos 3. Quiere decir que tiene una asíntota vertical. Otra de las funciones muy conocida es la función signo. La función signo es una función que se define a través de una función en rama o una función en trozo que establece menos 1 si x es menor que 0, 0 si x es igual a 0 y 1 si x es mayor que 0. Gráficamente es la que tenemos allí en la pantalla. Es una función que es discontinua, no tiene máximo, no tiene mínimo, no tiene crecimiento. La función se mantiene constante, es decir, que tiene una particularidad esta función. Si vamos con el dominio le dijimos que son todos los reales, pero en el rango hay que prestar mucha atención, porque el rango de esta función está establecido solamente para 3 únicos valores, para menos 1, para 0 y para 1, como lo que estamos marcando allí en la gráfica de esa función. Y bueno, luego vamos a hablar de lo que son la paridad de funciones, cuando una función es par y cuando es una función impar. Vamos a empezar con la función par. Una función par es una función que cumple la siguiente condición, siempre y cuando f de x sea igual a f de menos x para toda x que pertenezca a los reales. Un ejemplo de esta función es la función cuadrática. ¿Qué significa eso? Una función es par significa entonces de que la función es simétrica con respecto al eje y. La distancia, como la estamos marcando ahí en la parábola, que hay de la gráfica de una de las ramas de esa parábola hacia el eje y, es exactamente desde el eje y hacia la otra rama. Por eso se dice que la gráfica de esa función o que esa función es simétrica con respecto al eje y. Todas las funciones que son pares son simétricas con respecto al eje y. La función impar. Bueno, la función impar es una función que cumple la siguiente condición. F de menos x es igual a menos f de x
no sé si se ve, no aparece allí en la pantalla, pero bueno, ya se la voy a remarcar, en la que X pertenece a cualquier valor del dominio y se dice que este tipo de función, ahí está, perdón, y se dice que este tipo de funciones son simétricas con respecto al eje de coordenadas o al centro de coordenadas. Es decir, una función par es simétrica con respecto al eje de ordenadas y una función impar es simétrica con respecto al centro de coordenadas. Y por último vamos a hacer hincapié en lo que son las funciones trigonométricas. Vamos a trabajar con 3 funciones trigonométricas y después vamos a hablar en otro video de las funciones recíprocas y de las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Si hablamos primero de la función seno, su representación gráfica está dada a través de esta onda senoidal. ¿Sí? Si hacemos un análisis de esta función, bueno, el dominio de la función seno son los reales. El rango es un intervalo que está dado entre menos y 1 cerrado y la función es una función impar. ¿Sí? Quiere decir entonces que es simétrica con respecto al centro de coordenadas y el estudio de crecimiento habría que analizarlo de acuerdo a los valores de cómo van variando. Recuerden que es una función periódica. Luego podemos hablar de la función coseno. La función coseno que también tiene el mismo dominio, los reales. Muchas veces se suele hacer una representación gráfica solamente de 0 a 2pi, porque de 0 a 2pi todos los valores que se dan posteriores a 2pi o anteriores a 0 son valores periódicos, es decir, la gráfica va a seguir siendo exactamente la misma, como la vemos allí. El rango también es el mismo, de menos 1 a 1, y la función corresponde a una función par, es decir que en este caso es simétrica con el eje de ordenadas. Bueno, nos queda una función más, que es la función tangente. Esta función tangente tiene, bueno, la representación gráfica. Vamos a observar que acá ya aparecen asíntotas. ¿Sí? Tenemos el dominio, que son los reales, perdón, el rango, que son los reales, es una función impar, quiere decir que es simétrica con respecto al centro de coordenada, y el dominio, que corresponde a una expresión en donde van a ser todos los reales, excepto los 2k más 1 por pi sobre 2, siempre y cuando k sea perteneciente a los reales. ¿Qué quiere decir esto? Como es una función que se va repitiendo, se le va asignando valores a k. Y a medida que le vamos asignando valores acá, lo que vamos a ir encontrando es cada una de esas asíntotas verticales que tiene esta función tangente, porque tiene muchas, infinitas asíntotas verticales. Por eso decimos que el dominio son los reales excepto esa expresión. De la misma manera, esta es una función creciente que no se los agregue allí. Bueno, y a partir de esto ya hicimos una descripción de todos los tipos de funciones que vamos a ver.